Muy preocupante, ¿sí? Es de mucho cuidado. Digamos que es algo que hemos aprendido ya desde que veíamos resistencia de materiales, por allá todo eso. Y es la esbeltez de los sistemas de flexocompresión. Entonces, vamos a ver los problemas de esbeltez que pueden tener algunas columnas. Entonces, nuestras columnas pueden tener dos tipos de falla. Una falla por resistencia, que es lo que hemos visto hasta el momento con la curva de interacción o por una falla de compresión pura. Y una segunda que es una falla por pandeo. ¿Qué características tenemos de esos dos tipos de fallas? Pues en una falla por resistencia, el esfuerzo máximo es el esfuerzo elástico de la sección, ¿sí? Eh, de la curva de interacción. Mientras que en una falla por pandeo, nuestras columnas pueda que nunca lleguen a los esfuerzos de resistencia. Bueno, entonces imaginémonos, segundito, una columna con los extremos simplemente articulados. Y esta columna pues le vamos a aplicar un momento en cada uno de sus extremos de igual magnitud. El momento va a ser por acá, por acá. La magnitud del momento va a ser PU por la excentricidad de la carga. Listo. Le aplicamos una carga PU, ¿sí? Y lo que va a suceder es que nuestra columna pues va a presentar una curva deformada como la que vemos aquí de primer grado. ¿Ya? Entonces hasta aquí es un problema de análisis lineal sencillo. Pero ¿qué sucede? Esta deformada que está presentando la columna en toda su altura, si se fijan es diferente, aún, pues va a tener unas implicaciones, ya que la carga axial pues se transmite a los extremos de mi elemento, ¿sí? Y en cada punto de corte de esta columna, pues la carga axial va a tener un brazo que va a generar un momento que llamamos un momento de segundo orden, porque depende de las deformadas de la viga. ¿Ya? Y esos momentos van a amplificar los momentos del primer análisis, del análisis elástico. Bueno, entonces, si la carga P sigue y sigue aumentando, pues esta magnitud de la deflexión va a ser mayor y al ser mayor, los momentos generados por la carga axial que está de reacción en los apoyos, pues también va a seguir aumentando. Bueno, entonces, para el análisis de esto tenemos que volver por allá cuando estudiábamos en mecánica de materiales compresión de columnas y recordamos que por allá definíamos algo que llamábamos la carga crítica de Euler como algo de este estilo, pi cuadrado e i sobre la longitud al cuadrado. ¿Qué es la carga crítica de Euler? La carga máxima que puede presentar un elemento antes de presentar una inestabilidad por pandeo. Listo. Esa carga crítica pues yo la puedo dar en términos de esfuerzos crítico de Euler y va a quedar algo de este estilo, pi al cuadrado de L sobre R al cuadrado, donde definíamos L sobre R como la relación de esbeltez de la columna. Entonces, esta gráfica corresponde a esa ecuación. Entonces, en esa ecuación tenemos por aquí la esbeltez del elemento y el esfuerzo máximo que va a alcanzar. Bueno, entonces, cuando la esbeltez de un elemento aumenta, es decir, su longitud es más grande, su longitud de apoyo es más grande, pues vamos a llegar a un punto en el que el esfuerzo máximo que puede soportar un elemento va a ser menor al esfuerzo máximo elástico de su columna. ¿Sí? Entonces, para poder estudiar este fenómeno de pandeo, ¿sí? Tenemos que analizar el parámetro de esbeltez, porque pues, el material es constante. Lo que nos
gobierna el pandeo es la esbeltez básicamente. Un elemento más esbelto tiene esfuerzos menores, un elemento menos esbelto puede llegar a alcanzar su máxima resistencia por esfuerzo axial. Entonces, vamos a hablar un poquito de... Regálenme un segundo. Ok, vamos a hablar aquí de este. Entonces, ¿de qué depende esa esbeltez? De las condiciones de apoyo de la estructura. Entonces, para poder considerar distintas condiciones de apoyo, en la ecuación de la carga de esbeltez, de la carga de pandeo, vamos a incluir un valor K que nos va a dar idea de las condiciones de apoyo de su estructura. Entonces nosotros podemos tener columnas que se pueden considerar doblemente empotradas en el extremo inferior, eh, como en voladizo, doblemente articuladas, empotrada libre o empotrada con masa concentrada. Esos son los distintos tipos de apoyo que considera la mecánica estructural para el análisis de pandeo. ¿Sí? Entonces, fíjense que las que tienen una condición de apoyo restringida, si sea uno de los dos apoyos, tienen valores de K menores que 1 y las que no tienen apoyos restringidos tienen valores de K mayores a 1. Bueno, entonces nuestra expresión de pandeo pues depende de esta condición de apoyo. Y lo que llamamos longitud es la longitud libre en la cual la columna puede presentar pandeo. Entonces aquí tenemos tres ejemplos de tres columnas diferentes. Entonces aquí está en mi primer ejemplo, llega la columna y está eh, sostenida en la parte superior por una viga y en la parte inferior por una cimentación o otra viga, ¿sí? Entonces la longitud de pandeo es la longitud libre entre extremos de estos puntos. Entonces mi longitud de pandeo iría desde la parte inferior de la viga hasta la parte superior de la losa, de la cimentación. Si llegásemos a tener capiteles en la columna, pues la longitud libre va a ser desde el capitel hasta la base de la columna. Y cuando tenemos columnas restringidas por losas o sistemas aligerados, pues aquí de nuevo a nivel de la viga. Listo. Esa es la longitud libre de pandeo. Entonces, bueno, entre mayor altura tengamos, menor carga de pandeo vamos a tener. ¿Sí? Eso es básicamente, esto ya todos lo sabemos de mecánica de sólidos. Pero entonces la pregunta es, cuando yo estoy analizando un edificio, esto sí, tengo mi edificio. ¿Cuáles son las condiciones de apoyo, digamos, de esta columna? ¿Cuál sería el K que ustedes tomarían para esa columna? ¿Mm? ¿Cuál creen que debería ser el K? Un K de una viga doblemente empotrada, de una semiempotrada, una articulada. Empotrada, ¿no? Bueno, puede ser empotrada. ¿Cuáles son las características de un empotramiento en cuanto a desplazamientos? Que todos son cero. Todos son cero, correcto, listo. Entonces, pensemos que mi edificio se deforma. Mi edificio se deforma. Entonces, ¿qué pasó con este apoyo? Su rotación no es cero. Su rotación es diferente de cero, entonces no es empotrado. Pero tampoco es simplemente apoyado. Ni tampoco es este de acá, ni este, ni este, ni este. No podemos
aplicar estos coeficientes K a una estructura en concreto reforzado, inclusive tampoco una estructura en acero. ¿Ya? Entonces, para esto, podemos determinar los factores K mediante algo que se llama los nomogramas de Jackson y Moreland. Y Moreland, creo que es con una sola L. Listo. ¿Qué son los nomogramas de Jackson y Moreland? Son unas ayudas gráficas que tiene la norma para poder determinar aproximadamente los valores K que efectivamente están presentes en una columna. Bueno, entonces voy a abrir por aquí un nomograma de Jackson y Moreland. A ver si lo encuentro. Listo, entonces está por acá en el C10. 10.1. Esto es de acá. Entonces, la norma dice, bueno, estos son los nomogramas de Jackson y Moreland, pues ahorita vemos para qué es cada uno. Entonces lo que uno hace es determina unos factores si en los extremos de la columna que dependen de la rigidez torsional que imprimen las vigas en esas columnas. Y con esos factores, pues uno puede cruzar y encontrar los valores aproximados para el K de una columna. ¿Cómo determino yo estos coeficientes? Sí. Entonces, esos coeficientes sí, para la norma, dice que lo vamos a calcular de la siguiente forma. La sumatoria de la rigidez de las columnas sobre la rigidez de las vigas. Entonces, la rigidez de las columnas va a ser módulo de elasticidad, inercia de las columnas, longitud de las columnas, sobre la rigidez de las vigas. ¿Listo? De esa forma podemos determinar los sí de la parte superior y de la parte inferior de cualquier columna. Entonces con esos dos valores obtenemos el K, pues dependiendo del nomograma. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo chiquitico, pequeño. Profe, Dime. pero una duda, o sea, el SIF sub, o sea, el SIF de cualquier punto para el caso de la columna, o sea, para la rigidez de la columna, sería el mismo tanto para A como para B, ¿no? Porque se está hablando de la misma columna. O son referentes a la columna inmediatamente siguiente y inmediatamente de cada punto. Entonces, fíjate en este sistema. Esto es una columna de un entrepiso. Estoy cogiendo esta columna de acá. ¿Sí? Resulta que aquí la rigidez para esta columna, que es la que estamos analizando, viene dada por este tramo superior, por estas dos vigas y por esta columna. Y para este nodo inferior, por esta y esta, ¿sí? Si estas vigas son iguales y la columna es la misma, pues entonces sí es el mismo si sub A y si sub B. Si no, puede ser diferente. Puede que estas vigas sean diferentes a estas. Entonces, este factor inferior, pues va a cambiar. Entonces, siempre hay que evaluarlos para salir de la duda si son iguales o no. Listo, gracias. Listo. Entonces, vamos a venir por acá a lo que estábamos analizando la clase pasada. Entonces, esto de acá. No, este no nos sirve. Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a suponer un pórtico. Algo así. Entonces vamos a determinar los factores sí para distintas columnas de este pórtico. Entonces, estas vigas son de 30 por 50, 30 por 50, 30 por 50 y las columnas todas son de
40 por 40. 40 por 40 y 40 por 40. Entonces vamos a sacar bueno, las longitudes. Obviamente necesitamos las longitudes de los vanos. Vamos a decir que estos son 4, 5 metros y que estos son en altura 3, 3.5 y 3 metros. 3.2. Listo. Entonces vamos a encontrar los coeficientes sí para esta columna del medio. Entonces llamémosla la columna 1. Listo. Entonces vamos a sacar nuestra columna. Bueno, voy a cambiar esta sección de 40 por 50. Listo, ya. Esta es mi columna. Si esto es 40 por 50, entonces la dimensión que estamos viendo aquí de frente para esa columna son 50. ¿Listo? 50, 50. Y por este lado la altura es de 50 de la viga. Entonces esta es la parte superior de la viga y aquí viene 50 de alto y esta 50 de alto. Listo. Entonces vamos a calcular primero. Todo tiene concreto de... Perdón. Todo tiene concreto de 21 megapascales. Entonces lo primero que voy a determinar es el módulo de elasticidad, pues 4700 raíz de F'C. Digo 4700 por la raíz de 21 me da 21.538 megapascales. Listo. Ahora, vamos a calcular, vamos a analizar el primer nodo, el nodo superior. Entonces, en ese nodo superior, ¿cuántas columnas llegan? Entonces llega una columna por encima y una columna por debajo. Entonces yo voy a calcular mi relación de cada columna. Entonces la sumatoria de las columnas sería, dijimos que la ecuación era el módulo de elasticidad por la inercia por la longitud. Bueno, la flexión de esta columna se va a presentar de este estilo. ¿Sí o no? Entonces mi columna, la base sería 40, la altura sería 50, que es este 50 que estamos viendo acá. Entonces la inercia de esas columnas va a ser 0.4 por 0.5 al cubo sobre 12. Sobre 12 me da 4.16 por 10 a la menos 3 metros a la 4. Esa es la rigidez, la inercia de mi columna. Entonces en este nodo llegan dos columnas, una por encima y una por debajo. Entonces voy a llamar a esta la columna A, esta la columna B y esta la columna C. Entonces para la columna A voy a calcular la relación E I sobre L. Entonces el módulo de elasticidad ya dijimos que era 21.538 mil kilopascales multiplicado por la inercia, es a la menos 3, sobre la longitud de la columna A. La longitud es 3 metros 20, ¿cierto? De losa a losa, menos 50 de acá de la viga. Entonces la longitud de esta columna es 3.2 menos 0.5. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? 2.7. ¿Sí está claro por qué es 2.7 la altura de esa columna y no 3.2 metros? Entonces Sí, esto, señor.
Listo. Esto me da 33.184. Entonces me da metros a la 4 metros. Entonces se me queda metros al cubo, kilonewton metro. Kilonewton por metro cuadrado. 3, listo, ahí está. Y para la columna B es SIC sobre LC. Entonces sería 21.538.000 por 4.16 por 10 a la menos 3 sobre la longitud de la columna B. Entonces, de placa a placa tiene 3,5 menos 0.5 de esa viga me da 3 sobre 3. Listo. Listo. Para la columna C sería SIC sobre LC. Entonces, lo mismo, pero la longitud de la columna C es de piso a losa, 3 metros menos 0.5 de la altura de la viga, es decir, 2.5. Todo esto sobre 2.5. Listo. Eso me da 35.840. Bueno, esas son las rigideces de cada columna para mi columna B. Por arriba, por debajo. Ahora vamos a ver a las vigas. Entonces aquí voy a tener la viga D y la E. Y esta creo que es la misma. D y E. Voy a calcular las mismas relaciones. La inercia de la viga. Todas las vigas son iguales. Entonces sería la base por la altura sobre 12. Entonces sería 0.3 por 0.5 al cubo sobre 12. Me da 3.125 por 10 a la menos 3. Entonces, para la viga D, por ejemplo, que son las del extremo izquierdo, entonces sería eso. Módulo de elasticidad por la inercia de la viga sobre la longitud de esta viga. Para las vigas sí lo vamos a tomar eje a eje. ¿Listo? Las vigas sí las vamos a tomar eje a eje, entonces sería 4 metros. Y para la columna E sería lo mismo, pero sobre 5. Listo. Entonces sería 21.538 menos 3 dividido entre 4 me da 16.826 y esta me da 13.460. Listo. Entonces vamos a calcular el C sub A para la parte superior. Entonces dice, la sumatoria de las columnas que llegan a este punto. Llega la columna A y la columna B a este punto superior. Entonces la columna A es 33.184 y la columna B 29.866 dividido entre las vigas. ¿Qué viga llega? La viga D y la viga E. La rigidez de esas dos vigas, pues ya las calculamos acá. 16.826 más 13.461. Bueno, entonces sería 3.384 más 2.9866. 16.826 más 13.461. Eso me da 2.08. Ese es el C sub A. Y ahora vamos con el C sub B. Pues entonces, ¿cuáles columnas llegan a este nodo B? La columna B y la columna C. Entonces sería la sumatoria de estas dos. 29.866 más 35.840.
¿Y qué vigas llegan aquí al nodo E? La viga D y la viga E. Entonces sería lo mismo, 16.826 más 13.461. Entonces eso nos da 29.866 más 35840 sobre 16.826 más 13.461. 2.17. Y de esta forma determiné el factor psi sub A para el punto superior, psi sub B para el inferior. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de eso? ¿O todo claro? Todo claro, pues. Bueno, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Voy a determinar el verdadero factor K, porque vamos a ver si es empotrado, si es simplemente apoyado. Vamos a ver a qué se parece más esta condición. Entonces, vamos a venir al nomograma. Por el momento, pues vamos a manejar el nomograma de la izquierda. ¿Listo? Ya luego vamos a ver cuándo usamos el de la izquierda y cuándo usamos el de la derecha más adelante. Listo. Entonces, ubicamos el valor de psi sub A. Dijimos que psi sub A era 2.08 y psi sub B 2.17. Entonces, más o menos 2.08 con más o menos 2.17 por acá. Entonces, haciendo un análisis, puedo decir que el K es aproximadamente 0.86. Entonces, con estos dos valores, voy a decir que mi K es 0.86 para el nomograma 1. Para el nomograma 2, pues vuelvo y hago lo mismo. 2 con 2, entonces está como en 1.2, 3, 4, 5, 1.6, 1.58. 1.58. Este sería el factor K que voy a usar para el análisis de pandeo de mi columna. No puede ser ni 0.5, ni 0.7, ni 1, ni 2. Tiene que ser 0.86 o 1.58. ¿De qué depende? Pues más adelante vamos a ver cuándo usamos este o cuándo usamos este. ¿Listo? Es bastante sencillo esto. Ahora pensemos en esta columna de acá arriba. Pensemos ahora en esa columna. ¿Cómo calculo yo ese factor K? Entonces digo, bueno, viene mi columna. Tiene una viga por acá y otra viga por acá. ¿Listo? Entonces, aquí voy a calcular de nuevo un psi sub A y aquí un psi sub B. ¿Qué cambia ahora? Que el psi sub A, ¿cuántas columnas llegan al nodo A? Solo una, esta columna. Llega una columna sobre una viga que está por aquí para la derecha. En el psi sub B llegan dos columnas, como en el ejemplo anterior, y llega una sola viga. ¿Sí? Ese sería como el caso extraño aquí que tendríamos en ese. Y pues hacemos lo mismo, calculamos la rigidez de las columnas, la rigidez de las vigas, las sumamos y con eso obtenemos el K. Bueno, entonces la norma dice, usted tiene dos nomogramas. ¿De qué dependen esos dos nomogramas? Del tipo de pórtico que usted tiene. Tenemos pórticos arriostrados o pórticos no arriostrados. ¿A qué hace referencia el arriostramiento? A la deformación. Entonces, pues nuestro pórtico tiene unas deformadas, ¿sí? Y pues cada piso va a tener un desplazamiento. ¿Listo? Si este desplazamiento, bueno, eh, la magnitud de este desplazamiento y las fuerzas que lo ocasionan son los que nos van a determinar si un pórtico es arriostrado o no arriostrado. ¿Listo? Y la herramienta que usamos es algo que en la norma se llama el índice Q. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, dependiendo del índice Q, pues usamos uno o el otro nomograma
de la norma. Estos nomogramas tienen un desarrollo matemático. En la norma colombiana no está. Hay una forma de calcular un K numérico. ¿Sí? Porque aquí, digamos, es muy al ojo. ¿Sí? Digamos, es muy a la precisión de la persona que esté analizando el ejercicio. Y pues podemos tener valores diferentes. Pero existe una metodología para calcularlo numéricamente. Entonces, eso les queda de tarea para el jueves. Necesito que alguna persona me averigüe cómo se calcula ese K numéricamente y lo calcule para nuestro ejemplo. Entonces van a calcularlo para nuestro ejemplo, perdón, para este ejemplo. Van a calcular el K numéricamente y lo vamos a comparar con los dos que hemos obtenido según los nomogramas. ¿Listo? El que traiga esa formulación y nos demuestre cómo lo calculó, le voy a dar 0,5 en el último examen. Bueno, entonces ahí estamos. Entonces, dime. Profe, voy a preguntar, ¿cómo se llama el K? ¿Qué nombre recibe? Para, para como Ya, ya te investigar. digo el nombre. Factor de longitud efectiva. Gracias, profe. Listo. Entonces recuerden, el objetivo es encontrar la formulación y comparar el ejercicio que estamos haciendo acá. A ver qué tan diferente nos da. Está en otras normativas, creo, pero en la colombiana no está. Entonces les recomiendo que le peguen una revisada a eso. Listo. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de cuál es el efecto de los momentos de segundo orden en una columna. Si nuestra columna fuera, no fuera esbelta, si fuera una columna pequeñita, con una carga P, en la cual no tenemos posibilidad de flexiones laterales, pues entonces nuestro diagrama de interacción vendría, empezamos a aumentar la carga con una misma excentricidad y cuando alcancemos la superficie, pues tendríamos el punto de falla. ¿Sí? Ese es lo que hemos visto hasta el momento. Y eso es todo lo que hemos visto nosotros acá en el análisis de las columnas. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a tener momentos de segundo orden, entonces por ejemplo aquí tenemos la misma columna con una carga de momento, tenemos una primera deformada, ¿sí? Y el diagrama de momentos sería este momento de primer orden. Pero como tenemos una diferencia en la posición vertical de estos puntos, pues la carga P en cada punto va a tener un momento que va aumentando hacia el centro de la luz, que es esto de acá, lo que llamamos un momento de segundo orden. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que yo voy aumentando la carga y el momento sigue aumentando conservando su excentricidad, ¿sí? Si yo permito el desplazamiento lateral, voy a tener un aumento en los momentos, ¿sí? ¿Y eso qué va a generar? Primero, otro punto de falla, ¿no? ¿Y qué diferencia entre estos dos puntos de falla? La capacidad axial. La capacidad axial del punto de la columna no esbelta es mucho mayor a la capacidad axial de la columna esbelta, ¿sí? Si tengo ya una columna muy esbelta, empiezo a cargarla y de un momento a otro presenta un fallo por estabilidad. Entonces no falla por resistencia, sino por estabilidad. Bueno, ese es el comportamiento, esa es la diferencia entre los dos comportamientos, que los momentos adicionales de segundo orden reducen la capacidad axial de mi columna. Listo. Entonces, si esa reducción de carga, y esto es definición de la norma, es menor al 5%, entonces llamemos a esta P1 y a esta P2. Si P2 es más o menos el 5% de P1, ¿cierto? Por encima o por debajo. Entonces en ese momento podemos despreciar estos efectos del Beltest. De otra forma, pues nos toca considerarlos. Pero hacer esta demostración que P2 y P1 son
tienen diferencia de menos del 5%, pues entonces es muy difícil hacer esa comprobación. Entonces, para eso, la norma tiene un procedimiento que espero ustedes hayan leído, que se llama los efectos de esbeltez, la amplificación de momentos. Entonces, esos efectos de esbeltez los podemos encontrar en C1010 y lo primero que encontramos es la restricción de la aplicabilidad de esos efectos de esbeltez. Entonces tenemos dos condiciones. Cuando tenemos un pórtico arriostrado, ¿sí? ¿Qué es esto? Un momentico. Cuando tenemos un pórtico arriostrado y la relación de la columna, uy, esperen que esto es menor a 22, la relación de esbeltez, pues podemos despreciarlo. Si no, nos toca hacer segundo orden. Y cuando tenemos pórticos arriostrados, ¿sí? Pues tenemos que cumplir esta otra relación. ¿Qué es K? El factor que aprendimos a calcular hace un segundo, ¿sí? Es decir, este factor que sale de los nomogramas, este K. LU, pues es la longitud útil de la columna, y R es algo que llamamos el radio de giro de la sección. ¿Ustedes se acuerdan cómo se calcula el radio de giro de una sección? ¿Mm? ¿Alguien se acuerda que era igual el radio de giro? No, profe, yo no me acuerdo. Será por ahí una raíz cuadrada de I sobre A. Vamos a suponer una sección rectangular de B por H. A ver si llego a la deducción de la norma. BH al cubo sobre 12 y por acá B por H. Se va B con B, H al cubo queda al cuadrado con H y queda la raíz de H al cuadrado sobre 12. Sacamos H, nos queda la raíz de 1 sobre 12. Pensé a ver cuánto nos da eso. Y eso nos da 0.28 H. Entonces la norma permite que el R de una sección cuadrada se puede aproximar a 0.3 H. ¿Listo? Entonces de esa forma podemos encontrar un radio de giro. Entonces para nuestra columna del ejercicio anterior vamos a calcular si es necesario o no evaluar los efectos del desbeltez. Entonces por acá voy a hacer el no arriostrado y por aquí el arriostrado. Bueno, Profe, dime. una duda, como estamos manejando columnas rectangulares, pues el H, dependiendo de la orientación de la columna, puede ser uno o otro, o H siempre sería el lado más largo. No. El H depende de la dirección de flexión de su columna. ¿Sí? Entonces ya te muestro. Digamos en el pórtico que estábamos manejando, la columna va a afectarse de esta forma. Entonces, si yo lo miro en planta, esta va a ser mi columna. La flexión va a suceder sobre este eje. Si la flexión sucede sobre este eje, quiere decir que mi columna, a ver si logro dibujarla aquí en 3 dimensiones, se va a deformar algo de este estilo. Esta va a ser la dirección de flexión de mi columna. Entonces, como esta es la flexión, este es B y este es H. ¿Listo? Si yo la analizo en el sentido transversal, en este sentido, pues mi columna se va a afectar de esta forma. Entonces, en mi sentido transversal,
Ojalá esto se entienda. Si esta es la dirección de flexión en mi sentido transversal, pues mi base, mi flexión está sucediendo con respecto a este eje, ¿no? Esta sería mi base y esta sería mi altura. Ya, depende del eje que estés analizando en la columna. Tienes un B y un H. No sé Listo. si quedó claro. Sí, profe, pero quiere decir que entonces el análisis de efectos P delta toca hacerlo para ambos sentidos de la columna. Sí, señor. Toca hacerlo por ambos sentidos independiente. A ver si logro dibujarla por acá. El primero sería este. Sería la primera dirección de flexión. Tan, tan, tan. Y la segunda sería esta. Chin, 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 chin. Sí, es. Dependiendo de la dirección de flexión, pues tienes un, perdón, BH o en rojo un BH. Y entonces, pues sí, el análisis P delta en ambas direcciones es diferente. Bueno, entonces vamos a analizar nuestra columna. Nosotros habíamos encontrado unos K para nuestra columna, dependiendo si era arriostrado, no arriostrado o arriostrado. Y esos dependían de los nomogramas. Por aquí estaba. Entonces, con el nomograma arriostrado, habíamos encontrado un K de 0.83, creo. 0.86 y con el no arriostrado 1.58. 0.86, listo. La LU de la columna pues era el mismo que lo habíamos encontrado como 3 metros. 3, 3. Entonces ahora vamos a determinar el R. Listo. Pues el R es el mismo. Podemos sacarlo como raíz de I sobre A o simplemente dejarlo como 0.3 por la altura de esa columna. En este caso nuestra columna tendría una altura de 0.5 metros, que es esta dimensión. Listo. Entonces 0.3 por 0.5 me da 0.15. 0.15. Listo. Vamos a ver si estas columnas necesitan o no efectos de P delta. Entonces, según la norma, vamos a revisar. Pórtico no arriostrado, KL sobre R menor o igual a 22. Entonces venimos y decimos, para pórtico no arriostrado, KLU sobre R valdría 1.58 por 3 sobre 0.15. 1.58 por 3 dividido entre 0.15. 31.6. Listo. En este caso, este es mayor a 22. Entonces, sí debo considerar segundo orden. ¿Listo? En dado caso de que este valor fuera menor a 22, pues entonces no tendría que considerar efectos de segundo orden. Y no tendría que hacer ninguna de estas verificaciones. Ahora, para el caso del pórtico arriostrado es un poco más difícil porque tiene una relación M2-M1. Y esa relación M1 depende de los momentos que están actuando en la columna. Ahorita no vamos a hacer fuerza para eso. Vamos a suponer que este valor es 0.5 M1 sobre M2 y vamos a calcular esta expresión. Entonces dice K por LU sobre R para el pórtico arriostrado es 31.6 y lo vamos a comparar con esta expresión 34 menos 12 por 0.5. ¿Listo? 34 menos 6 me da 28. Entonces, esto es 31.6, que es el KL sobre R de mi columna, es menor a 28. Entonces, al ser menor que 28, entonces aquí no debo considerar
segundo orden. ¿Listo? ¿Sí está claro eso, muchachos? ¿O hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces hasta aquí, ¿qué nos queda pendiente? Nos queda pendiente ¿qué es el Q? El Q nos define qué es un arrastrado y qué es un no arrastrado. Entonces en la norma por allá hay un Q que es lo que llamamos el índice de estabilidad. ¿Cómo lo calculamos? Si ustedes van y revisan, dice lo siguiente. El Q se calcula por piso. Entonces ustedes tienen su edificio de esta dimensión, entonces van a calcular un Q para el piso 1, un Q para el piso 2 y un Q para el piso 3. Bueno, entonces ese índice Q lo voy a calcular de la siguiente forma. La sumatoria de PU por delta 0 sobre BU por LC. Entonces, ¿qué es cada uno de esos términos? Sumatoria de PU. Entonces, PU es la sumatoria de las cargas últimas axiales, ¿sí?, de todas las columnas del entrepiso. Pero pues son mayoradas, ¿listo? Entonces ustedes corren sus combinaciones, encuentran las cargas mayoradas y las suman, las axiales, y eso me da la sumatoria de los PU. ¿Qué es BU? Entonces BU es la cortante amplificada de piso. ¿Ya? Entonces, calculamos ahora los diagramas de corte, ¿sí?, y sumamos las componentes de corte en el extremo superior de cada columna. Y eso nos va a dar el cortante último de piso. LC es la longitud de la columna. Pero esta longitud tiene que ser medida a ejes. Es diferente al LU del pandeo, una longitud de columna a ejes. Y por último, algo que se llama el delta O. Ese delta O es bien especial. El delta O es el desplazamiento lateral de entrepiso obtenido. O sea, es como el desplazamiento lateral de piso obtenido de una forma especial. Tiene que ser un análisis de primer orden, ¿sí? Pero ese análisis de primer orden tiene unas condiciones especiales. ¿Y cuáles son? Tenemos que incluir los efectos de fisuración de los elementos. Entonces, ¿cómo incluimos nosotros los efectos de fisuración en en un análisis de deriva? Pues la norma dice, bueno, su módulo de elasticidad según la ecuación que definimos por allá en el primer capítulo del curso. En nuestro caso, 4700 raíz de F'C. Pero las inercias de los elementos tienen que ser inercias modificadas, reducidas. ¿Por qué? Porque es que el elemento, cuando se fisura, pues la inercia se reduce. ¿Ya? Se reduce la inercia.
Entonces la norma dice, listo, usted tiene que hacer el análisis de su modelo, pero tiene que modificar los elementos. Entonces, si usted tiene una columna, va a meterle un factor de modificación del 70% de la inercia bruta. Si usted tiene una viga, va a tomar un factor de 35% de la inercia bruta. ¿Listo? Pues ahí la norma tiene otras condiciones para muros no agrietados y para placas y losas. Pero para nuestro curso solo nos interesan columnas y vigas. Entonces este delta es un desplazamiento de un análisis de primer orden, o sea, de desplazamiento lateral, incluyendo la fisuración, reduciendo la inercia de los elementos. Obviamente, si yo reduzco la inercia de mis elementos, pues el desplazamiento va a ser un poco mayor al desplazamiento normal que calculamos por derivas. ¿Sí? Entonces, ese análisis es lo que nos va a determinar cuál es ese valor de Q. Entonces, por ejemplo, nuestro pórtico anterior, vamos a analizarlo rápidamente con el valor Q para cualquier piso. Vamos a tomar el tercer piso. Estas son las 3 columnas. Por aquí para abajo sigue mi estructura. Y voy a decir que voy a dibujar unos diagramas de cortante. De 20, 30 y 25. Ese es el cortante en la cima. Y los axiales serían 20, 40 y 20. Esas son las cargas axiales. Y haciendo un análisis de primer orden con la inercia reducida, la deriva de piso va a ser, no sé, 0.05 metros. Bueno, no está cumpliendo deriva. Vamos a dejarlo en 0.035. 0.35 metros. Ya esa es la deriva. Estos son los cortantes, son las axiales. Entonces vamos a determinar el índice Q para ese tercer piso. El índice Q sería la sumatoria de las cargas axiales, es decir, 40 más 20, 80, multiplicado por la deriva de piso, sobre el cortante en ese nivel del edificio. Sería 20 más 30 más 25, sería 50, 75. Y por último, la longitud de la columna. Entonces, si este es el último nivel, me voy a devolver a mi esquema. La longitud de esa columna son 3,2 metros. Fíjense que ya no es 2,7. Esta vez tiene que ser 3,2, porque es longitud a eje. Entonces voy a venir acá y voy a decir que eso es 3,2 metros. Eso me da 0.0116. El límite del Q es 0.005. Se me olvidó. 0.05. Listo. Entonces, si el índice Q que yo calculo es menor que 0.5, entonces mi edificio es, creo que es arreostrado. Me verificamos en la norma porque se me olvidó eso. Está por aquí, índice Q. Acá, listo. Cuando el Q es menor a 0.05, es arreostrado. Si el Q es mayor a 0.05, no arreostrado. Entonces, como este es menor a 0.5,
mi edificio en este piso es arriostrado. Bueno, entonces para estas columnas voy a usar el nomograma del pórtico arriostrado. ¿Sí? Si el siguiente piso, yo hago el análisis del siguiente piso. Ujú. Y esta fue la columna que analizamos ahorita. Y en este piso, el Q me da mayor a 0.05, pues entonces es no arriostrado. Y los nomogramas para estas columnas sería el no arriostrado. ¿Listo? ¿Sí me estoy haciendo entender o estamos perdidos? ¿O hay alguna duda? Es decir, profe, que ese análisis para cada piso, o sea, en un pórtico puede presentar esas condiciones de forma diferentes en cada piso. O Sí, sea, un correcto. pórtico puede ser registrado y a la vez no, por decirlo de alguna forma, en algunos sectores. Sí, señor, correcto. Puede que tengamos estructuras irregulares. Que cada piso sea diferente o que tenga diferente rigidez, ¿sí? Entonces, pues la deriva la deriva va a ser diferente. Entonces, vamos a tener unos perfiles de deriva, y muy probablemente, pues esas derivas en algunos puntos van a permitir que sea reustrado y en otros no. Entonces toca hacer ese análisis de deriva piso por piso. Bueno, entonces, ahora, hay otras cositas por acá muy interesantes, pero bueno, yo creo que eso lo vemos la próxima clase que hagamos el ejemplo completo. Sí, eso lo vemos la otra clase. Ahora, resumamos. Primero, tengo que evaluar por piso el índice Q. Y con ese índice Q defino si el piso es arriostrado o no arriostrado. ¿Listo? Primero. Segundo, dependiendo, bueno, si es arriostrado o no arriostrado, vamos a encontrar cuál columna vamos a analizar. ¿Cuál columna se va a analizar en ese piso? Y luego de haber definido la columna, encontramos el K de la columna. Recuerden que el K depende si es arriostrado o no arriostrado. Listo. Tercero, determinar efectos de esbeltez. ¿Cómo determinamos los efectos de esbeltez? Pues por aquí con la norma, con estas dos condiciones. Depende, si el pórtico es no arriostrado, verificamos esta, si el pórtico es arriostrado, verificamos esta segunda. De ahí que podemos decidir. Entonces, eso lo hacemos con un solo fin. Responder la pregunta, ¿aplica segundo orden? ¿Tenemos que aplicar el segundo orden o no? ¿Listo? Y el cuarto paso, que lo vamos a ver ahorita rápidamente, es la amplificación de los momentos. ¿Listo? Vamos a amplificar esos momentos. Entonces, pues hasta aquí no hay nada de integrales, nada súper extraño, ¿no? Simplemente es tener un buen manejo de un modelo y poder extraer estos datos que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces nosotros tenemos dos procedimientos de magnificación de momentos. Entonces el primero que vamos a ver es procedimiento de magnificación de momentos para estructuras no arriostradas. ¿Listo? Cuando tenemos estructuras no arriostradas,
en las cuales tenemos que considerar los efectos de esbeltez, entonces lo que hacemos es amplificar los momentos. Mi momento de la columna se va a amplificar por un factor delta. ¿Mm? Pero como cojo el momento máximo en mi columna y lo multiplico por delta y hago un análisis como si fuera una columna no esbelta. ¿Sí? Un análisis de flexo-compresión, ubico los puntos, amplifico los momentos. Ese factor delta, según la norma, yo lo puedo calcular de la siguiente manera. Lo puedo calcular como C sub m sobre 1 menos PU sobre 0.775 PC. Y este factor pues tiene que ser mayor o igual a 1, o si no, pues no puedo reducir los momentos, tengo que amplificarlo, esa es la idea del ejercicio. ¿Qué es P sub C? Entonces, P sub C ya lo vimos. Pi al cuadrado EI sobre KLU al cuadrado, la carga crítica de Euler. ¿Qué es PU? La carga última de la columna. ¿Ya? ¿Y qué es C sub M? C sub M es un factor que considera las cargas transversales en la columna. Entonces, cuando el elemento no tiene cargas transversales, que es una carga transversal que llega a la columna y tiene por acá una carga P, una carga distribuida, estos serían cargas transversales entre los apoyos. Si es una columna normal de un pórtico, no creo que tenga ese tipo de cargas transversales. ¿Sí? Entonces, ese C sub M se puede calcular de la siguiente forma. M1 sobre M2. Donde M1 sobre M2 tiene que ser positivo si la viga se deforma en curvatura simple o negativo si se deforma en curvatura doble. La próxima clase que hagamos el ejemplo, entendemos qué es curvatura simple y qué es curvatura doble. Listo. Y pues M1 y M2 son los momentos en los extremos de la columna. Cuando el elemento tiene cargas transversales, pues C sub M simplemente vale 1. ¿Ya? Esos son los dos valores del C sub M. Y esa es la primera forma de calcular ese coeficiente delta de amplificación. Había otra forma y creo que era delta es igual a 1 sobre 1 menos Q. No estoy seguro, déjenme verificar en la norma. Por aquí, en base del índice de estabilidad. Dale un segundito. Acá. Y esto es cuando... Ah, no, perdón. Aquí estamos bien, aquí estamos bien. Sí, es así. Listo. Esto no, olvídense de esto, esto es para el otro caso. Listo. Bueno. ¿Qué sucede de esto? Este factor I. Ese factor EI es especial. ¿Ya? Como recuerden que estamos haciendo un análisis de segundo orden que tiene en cuenta pues la fisuración y todo lo que estamos... Ay, se me perdió la diapositiva acá. Tiene en cuenta la fisuración y todo lo que estamos trabajando. Entonces, ese EI, la norma tiene distintas formas de calcularlo. La primera, voy a hacerlo aquí en esta otra diapositiva, permite calcularlo de la siguiente forma. Entonces dice 0.2 veces el módulo de elasticidad por la longitud de la columna por la inercia bruta más el módulo del acero por la inercia de las barras de acero con respecto a su eje centroidal sobre 1 más beta de ns. Esa es la primera forma. La segunda forma es la siguiente.
y G, módulo de elasticidad del concreto por inercia, sobre 1 más beta de NS. ¿No? Alternativamente, esta segunda expresión yo la puedo calcular como 0.25 S y G. Listo. ¿Qué es cada uno de esos términos? Pues E sub C es el módulo de elasticidad del concreto. E sub S es el módulo de elasticidad del acero. Y sub G es la inercia bruta de la sección. ¿Sí? Y SE es el momento de inercia del refuerzo respecto al eje centroidal de la sección. Entonces, si yo tengo mi sección cuadrada, yo tengo mi refuerzo distribuido, tengo un eje centroidal, calculo el momento de inercia de todas las barras respecto a ese eje centroidal. Por lo general, pues no varía mucho si digamos que la inercia aportada por las barras no es demasiada. Y nos hace falta el beta de NS. Entonces, ese factor como concepto, o sea, se lo puede definir como la relación entre la máxima carga axial mayorada sostenida en piso y la máxima carga axial mayorada asociada a la misma combinación de carga. Entonces, básicamente, traduciéndolo un poco, esta es ese factor de NS en términos de las cargas últimas axiales de la columna. Entonces, cojo mi columna, cojo esta combinación y cojo esta otra combinación y saco mis factores beta de NS. Listo, ese es un factor de mayoración. Por lo general, la norma permite aproximar ese valor a 0.6. ¿Sí? Entonces, si lo volvemos 0.6 en esta segunda ecuación, llegamos a esta última. Los resultados, como se van a dar cuenta, varían muy poco, varían menos del 10% de diferencia. Entonces, pues, ustedes pueden tomar cualquiera de esas y el resultado va a estar bien. Bueno, entonces, eso es lo que dice la norma. Ahora, ¿qué otro requisito tiene? El momento de diseño sin mayorar, ¿m?, de esa columna, es decir, el que va en esta expresión, que sale de las combinaciones últimas de diseño, tiene que ser mayor a la carga última axial por una expresión que es 15 más 0.03 H con H en milímetros. ¿Listo? Ese es el momento mínimo actuante. Entonces, si yo tengo una columna y tengo el momento máximo por acá y tengo por acá una carga máxima, ¿sí? El momento de diseño tiene que ser superior a esta expresión. Entonces, el mayor entre esta expresión y el de mis diagramas. Entonces, con eso voy a hacer mi diseño de momentos. Y finalmente calculo el delta y con ese delta encuentro el momento de diseño para ir a mi curva de interacción. Ese es el procedimiento para las estructuras no arrastradas, que es como el más difícil. El segundo es el procedimiento de las estructuras no arrastradas. Ahorita, ¿cuál fue que hice? El de las no arrastradas. Ah, la embarré. Este es el de las arrastradas, perdón. El de la estructura arrastrada. Y ahora vamos a ver el de la estructura no arrastrada. Entonces, en esa estructura no arrastrada yo voy a tener unos momentos M2, M1 en mi columna. Y esos momentos voy a mayorarlos ambos. Entonces voy a calcularlos como M1NS más DS M1S. M2NS más delta S por M2S. ¿Qué es NS y qué es S? Creo que en inglés es como non-sway y este es sway.
No estoy seguro si se escribe así. ¿Qué quiere decir? Los momentos debido a cargas que no generan desplazamiento lateral y los momentos que generan las cargas que obligan al desplazamiento lateral. ¿Cuáles son las que no generan movimiento lateral? Pues las verticales. Estamos hablando de carga muerta, carga viva, carga de granizo. ¿Cuáles son las que generan desplazamiento lateral? El viento, el sismo. ¿Listo? Entonces, cuando estemos trabajando una estructura no arrastrada, nos vamos a ver obligados a, en nuestro modelo, generar combinaciones de trabajo, combinaciones de diseño, combinaciones de deriva, combinaciones sin desplazamiento lateral y combinaciones con desplazamiento lateral. Bueno, entonces ya con esto se nos complica un poquito más el modelo. Entonces el objetivo es calcular ese factor de S. Entonces aquí sí, el factor de S yo lo puedo calcular como 1 sobre 1 menos Q. Muy sencillo. Y esto tiene que ser mayor o igual a 1. Alternativamente ese factor lo puedo calcular, como lo hice en la otra parte, como 1 sobre 1 menos la sumatoria de las cargas últimas de las columnas sobre 0.75 la sumatoria de las cargas críticas en ese piso. Y pues esto debe ser mayor o igual a 1. Y esas son las dos formas de los procedimientos de magnificación de momentos. Es mucho tema, yo sé. Pero entonces vamos a hacer una serie de ejemplos las dos siguientes clases con pórticos arrastrados y pórticos no arrastrados, para que vean que es muy sencillo de aplicar. Obviamente esto ya lo hacen los programas. Creo que TAPS hace esto con un botoncito. ¡Pup! Lo mismo de la columna fuerte viga débil también lo hace con un botoncito. Pero si no sabemos de dónde sale, nos puede estar metiendo los dedos a la boca y no nos damos cuenta. ¿Listo? En SAP creo que se puede, pero toca hacerlo con casos de carga no lineales. Correr primero el análisis normal y luego incluirle los efectos P delta. Entonces, pues ahí ya a la elección de cada uno lo que quiera hacer. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? Profe, Dígame. cuando, no sé, pregunto, cuando nosotros hicimos todo este análisis donde uno decía pues que determinaba el K a partir de los elementos que llegaban al nodo, cuando uno hace un arrostramiento, ¿sí? con pórticos inclinados o muros de carga, ¿cómo, o sea, cómo sería la configuración en ese momento? O sea, ¿cómo se podría determinar ahí esta condición de P delta o no aplica? O, Sí, ya, listo, ya entendí la pregunta. Eh, esta verificación del K de los nomogramas también aplica para el acero, ¿no? Entonces vamos a hablar de un pórtico en acero con un arrastramiento. Si se está calculando, digamos, los si sub A y si sub B para este elemento con el fin de encontrar un K, ¿sí? Pues estas riostras no le aportan rigidez torsional, simplemente una rigidez axial. Entonces, el si sub A va a ser lo mismo. Sumatoria de las columnas sobre la sumatoria de las vigas. Y esta diagonal pues no la tendría en cuenta para eso. Ahora, estos pórticos que son con arriostramientos, por lo general, el Q es menor a 0.05. Entonces siempre se consideran sin desplazamiento lateral. Ahora vamos a pensar el caso del muro. Tiene esto así, chan, 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 y esto acá es un muro. Pues en este caso, ese muro yo no lo revisaría esbeltez. A ver, en este plano. En este plano ese muro no es esbelto. ¿Mm?
¿Por qué? Fíjense que esta rigidez tan brutal que tiene este muro aquí en este supernodo, donde llegan mis vigas, voy a pintar el nodo aquí como en amarillo. A este nodo llega un muro y un par de vigas aquí por los lados. ¿Ya? Esta rigidez de este muro es muy alta, entonces los factores I sub A y C sub B van a tender a ser infinitos. Si usted va al nomograma de estructuras en arrastramiento, por acá, y se pone un K infinito, ¿m? Fíjese que el K tiende a ser infinito, ¿sí? Si ese K es infinito, ¿qué estaría pasando? A ver. Ah, no, mentiras, este está mal, porque este es no arriostrado, es este de acá. Ya, este sí tiene más sentido. Si mi si A y si B son infinitos, el K es uno. Es decir, estamos manejando el caso de la columna simplemente apoyada. Entonces, con muros prácticamente pueden irse directamente a este análisis. No, para el análisis del muro. Igual el muro tendrá usted que verificarle su esbeltez en ese sentido, que no va a controlar ni nada de eso. Me preocupa más la esbeltez en el otro sentido. Esa sí es un poquito más difícil. Pero si lo analiza por el eje fuerte, el K de los muros es uno. ¿Sí respondí tu pregunta o no era esa? Sí, no, profe, perfecto. Pero entonces, como para concluir, entonces, con estos dos sistemas uno puede concluir que siempre va a tener un sistema arrastrado. Sí, señor, sí, claro. El control de derivas laterales con estos dos mecanismos, con muros y con arrastramientos, es muy grande. Por lo general, esos sistemas siempre son arrastrados. Los Listo, no profe. arrastrados son esos pórticos horribles resistentes a momento. Esos son los más críticos. Son los que en realidad tienen efectos P delta, son esos tipos de sistemas, los de pórtico resistente a momento. Pero los que tienen riostras o muros, por lo general son no arrastrados. Y una última cosa, profe, y para las columnas circulares. Para la columna circular lo único que cambia es el R, ¿no? Entonces, raíz de I sobre A. ¿Se acuerdan cuál es la inercia de un círculo? Si no, uno se le olvidan unas vainas. Círculo. Entonces la inercia del círculo es pi r a la 4 sobre 4. Y el área es pi por r al cuadrado. Y ya con pi, este se vuelve 2, este se va. Y nos queda r sobre 2, es decir, 0.5 r. En términos del diámetro sería como 0.25 el diámetro. ¿Sí? Eso es lo que cambia. Y usted va y mire, la norma permite este 0.25 el diámetro. Entonces con ese R, eh, venimos por aquí y determinamos si debemos considerar o no el segundo orden con ese K, con ese R. Ahora, el K, pues simplemente el K es calcular las inercias de la columna. Entonces la inercia de mi columna, por aquí donde calculábamos el K, pues la inercia de mi columna ya no sería B por H al cubo, sino la inercia del círculo. ¿Listo? Y aplica todo igual en el efecto de P delta. Todo igualito.
Perfecto, profe. Esos serían los cambios si tuvieras una columna circular. Listo, chicos. Entonces, vamos a parar por hoy acá. Y la próxima clase vamos a comenzar a hacer unos ejemplos muy interesantes del análisis de magnificación de momentos. Vamos a ver qué tanto nos afecta eso o no. ¿Listo? Esto no entra en el proyecto, pero sí entra en el examen, para que lo tengan en cuenta. Y una pregunta, chicos, ¿para cuándo quedó el proyecto finalmente con ustedes? No estoy mal, creo que quedó para el 19. Si se pudiera para el 20, profe. Quedó 18, bro. 18, bueno. No, entonces sí nos toca el 18 para poder arrancar a calificar. Entonces no se les olvide el proyecto de este jueves en 8, lo recibo. Y el último examen yo lo estaría programando para el 23 en la hora de clase. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, muy probablemente tengan muchas. Espero que la otra semana el otro jueves podamos resolverlas con un ejemplo. ¿Pero tienen alguna duda de la base teórica del análisis de Sveltes? Profe, esos análisis en un diseño ya profesional ya se hace, digamos, columna a columna, piso a piso de todo el edificio, o digamos hay columnas que el ingeniero analiza que puedan, digamos, ser más críticas, debido a que en un edificio, digamos, no sé, de gran altura, como hay tantos elementos a considerar. Ya. Si usted tiene un edificio de gran altura, mi consejo es que se compre la licencia de tabs y les piche el botoncito y él le hace ese análisis. ¿Sí? Si no tiene para la licencia de tabs, sino que tiene la de SAP, pues entonces sí tocaría hacerlo uno a uno, hacer la verificación. Ahora hay una solución. Rigidice hasta que el cule de un edificio arriostrado. Y aparte de eso, rigidice las columnas hasta cuando cumpla estos límites. Estos límites de acá. Ya, si usted cumple estos límites, ya no tiene que hacer análisis P delta y listo, sale de ese problema. Pero sí tocaría piso a piso, columna a columna. O hacer un análisis no lineal. ¿En el análisis no lineal se refiere a hacer directamente un pushover? No, no, no. Un análisis no lineal es decirle a SAP, primero corra las combinaciones de carga, corra todas las combinaciones, y luego de que corra todo el primer sistema, corra un segundo sistema considerando los efectos delta. Entonces él hace una segunda corrida y obtiene unos momentos un poquito mayores. Sí, pero eso ya es técnica de cada quien al momento de hacer su análisis de su edificio. O pues, como le digo, el ETAPS o creo que el MIDAS también hace ese análisis con un botoncito. Profe, y otra cosa, nosotros magnificamos todos estos momentos. Listo, perfecto. Volvemos a hacer nuestro diagrama de interacción. Y en este diagrama nuevo tenemos que también cumplir todas las consideraciones que hemos tenido para el análisis de columnas, o solo los magnificamos y cumplimos que estén dentro de la curva reducida, mejor dicho. Y sí, cuando te refieres a todo lo adicional al análisis de columnas, ¿a qué te refieres? ¿A Bresler o a qué? No, pues a todos, porque pues por ejemplo uno pues al magnificar los momentos, si digamos, no sé, tengo un diseño muy al límite, pues yo al magnificar mis momentos voy a, por ejemplo, pasar el 30% de la afluencia, de pronto No, no cumplía bueno, esa era mi pregunta. claro.
Mira, fíjate que tienes un punto por acá de la curva de interacción. Si tú amplificas este momento, el axial no va a variar, simplemente se va a desplazar hacia acá. Entonces no van a haber problemas de axiales. Si ya estás por debajo del 30% de la capacidad de compresión, pues entonces el momento simplemente se amplía y pasa esto. El caso crítico es, por ejemplo, un punto por acá que amplifiques el momento y te dé por acá. Ahí sí nos tocaría rediseñar la columna. Entonces vuelvo y rediseño la columna que cubra ese punto y pues en teoría debería, si hice un diseño manual, tengo que volver a verificar Bresler en las dos direcciones. ¿Ya? Y con esta modificación pues tengo que volver a revisar el diseño del cortante. ¿Sí? Entonces ahí tocaría volver a recalcular ciertas cosas. No sé si esa era tu pregunta. Sí, 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 perfecto. Bueno, listo chicos. Consejos para el tercer examen, practiquen curvas de interacción. Siempre pregunto curvas de interacción y nunca les va bien en eso. Es para que por favor han tenido bastante tiempo de que lo practiquen. Curva de interacción y análisis P delta, yo creo. Entonces nos veríamos el próximo jueves ya, con un poquitico más de aplicaciones de este método de amplificación de momentos. Profe, ¿hay alguna forma de que nos pueda suministrar algún taller, algunos ejercicios de estudio como para preparar el parcial? Pues es que conseguir este tema en la bibliografía es muy complicado. Sí. Voy a intentar resolver unos buenos ejercicios y les envío el examen del semestre antepasado, que salía esto, y ustedes lo podrían revisar. Pero como tal no tengo un grupo de ejercicios para este tema, no lo tengo. Listo, profe, gracias. Bueno, listo.